El científico no es la única forma de conocimiento, existen otras que nos llegan a través del arte o el mito, pero la única forma de entender la naturaleza, eso sí, es por medio de las matemáticas. Con sus monólogos científicos, Eduardo Sáenz de Cabezón acerca a todos los públicos las mates con rigor y mucho humor. Si tienes la oportunidad de verle, no te lo pierdas. Hola, buenas tardes. Estamos con Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de la Universidad de La Rioja, de mates y de informática. Eres además ganador del FameLab 2013 y de los monólogos científicos de la Fundación Aquae. Cuéntanos un poco cómo comenzaste en toda esta movida de los monólogos científicos. Pues mira, había hecho en ocasiones charlas, talleres para chicos de secundaria, para público en general, incluso charlas en bares y cosas así sobre matemáticas y sobre ciencia, y sin saber que eso se llamaba divulgación científica ni nada de eso, sino pues por impulso, ¿no? Hasta que hubo la convocatoria del concurso FameLab y alguien de la facultad, yo no sabía que existía el concurso tampoco, me dijo: oye Eduardo, ¿por qué no te presentas tú a esto, que tienes mucha gracia para hablar de cosas de matemáticas y tal? Y bueno, pues me presenté, preparé un monólogo que resultó ganador y a partir de ahí, junto con el resto de semifinalistas del concurso FameLab, nos gustó el formato, nos gustamos los unos a los otros, nos caímos bien y dijimos, bueno, este formato puede estar bien, ¿no?, para contarle ciencia a la gente. Yo me lo paso bien viéndolo, porque si yo me lo paso bien, no se lo va a pasar bien otra gente, ¿no? Nos llaman de muchísimos sitios y actuamos en lugares muy diferentes. Por ejemplo, podemos estar lo mismo en un museo de ciencia que en un teatro, que en institutos de secundaria, donde vamos muchísimo, que en España y en otros países. O sea que tenemos como... Es un espectáculo que resulta bien para un público muy variado y para ambientes muy variados, y eso creo que nos da ventaja. Yo sí que abogo un poco más por las matemáticas como explícitamente una ocasión de disfrute, ¿no? Aparte de sus evidentes aplicaciones prácticas, que las tienen, vamos, son cotidianas, pero también como un mecanismo de pensamiento para adquirir habilidades que son transferibles a otros pensamientos. El pensamiento abstracto es muy importante en muchos ámbitos de la vida y en las matemáticas se adquieren de una forma, digamos, por naturaleza, pero además el estudio de las matemáticas tal como son en sí puede ser para muchos alumnos y lo son para algunos ahora mismo. Hay alumnos que les gusta ese pensamiento abstracto, pero hay partes de las matemáticas, de los juegos matemáticos, de la geometría, de otro tipo de cosas, que están un poco fuera de los planes de estudio y que podrían ser una ocasión también del disfrute. ¿Por qué no? Porque lo mecánico, las derivadas, las integrales, todo ese razonamiento más mecánico, lo podemos adquirir igual, y de hecho podemos adquirir el conocimiento de manejar los ordenadores que ya lo hacen, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas, yo lo admito aquí en público, yo no me acuerdo del algoritmo para calcular la raíz cuadrada, no lo recuerdo, y me dedico al álgebra. O sea, yo soy matemático, no me costaría mucho aprenderlo de nuevo, ¿no? Pero, bueno, pues yo aprendí ese algoritmo en su tiempo y luego uso una máquina para hacerlo. Pues así son muchas cosas, ¿no? Y sin embargo hay cosas que quedan fuera del currículo de matemáticas y que son ocasiones para disfrutar muchas cosas. Y mucho entusiasmo por la ciencia, hay mucho entusiasmo. Quizá los países de Latinoamérica, España y los países del sur de Europa no tenemos tanta tradición de divulgación científica como puede tener el Reino Unido, por ejemplo, ¿no?, que va a la cabeza desde hace muchos años en esto. Pero creemos, por lo que estamos viendo en España y en los otros países, que hay una casi necesidad, un entusiasmo muy grande del público general por saber más cosas de ciencia. Así que es un momento ideal para la divulgación científica, es una buena ocasión. Otra cosa es que seamos capaces de acometer este reto, ¿no? Pero ahora mismo el público está preparado para una buena divulgación científica. Para mí la clave fundamental es que lo que cuentes a la gente, lo que estés divulgando, los conocimientos científicos que han de ser rigurosos y que han de ser relevantes para la ciencia, no toda la divulgación científica ha de ser cosas curiosas o espectaculares, cosas relevantes y cosas interesantes para la ciencia, que sean significativas para la persona a la que se lo estás contando. Entonces, no es lo mismo un niño que una señora mayor, que un anciano, que un profesional de la informática, que lo que tú le estés contando le resulte interesante y le resulte significativo. Ponerte en el punto de vista suyo, ponerte en el lugar del otro, ¿no?, a la hora de contárselo. Que creo que es lo que nos está faltando un poco a los divulgadores, aunque ahora hay como una nueva ola de esto, ¿no?, que tratamos de hacer el puente entre los intereses cotidianos de las personas y la divulgación, digamos, más intensiva, más profunda, que se hace muy buena en España también y en los países latinoamericanos, en el Reino Unido por descontado, y hace falta ese enganche, ¿no? Y es un poco lo que, por ejemplo, Big Bang y otros formatos que existen de divulgación tratamos de hacer.
Trata de despertar el interés para, ahora que ya tengo el desperto el interés, me voy a profundizar más a estos libros, a estos blogs, a esta divulgación más clásica. Pues Big Bang, yo creo que sí, pioneros porque hemos encontrado como un lenguaje escénico basado en el humor y en algo que resulta muy cotidiano a las personas, como es los monólogos, el stand-up que se llama en el extranjero, ¿no? Es un código que todo el mundo identifica y que es muy fácil de consumir, es muy fácil de acercarse a él, pues encontrar ese código sin perder, y yo creo que esto sí que es algo que para nosotros es irrenunciable, sin perder el rigor científico. Y rigor científico, como dice Jorge Wagensberg, al que admiramos mucho, no es lo mismo el rigor científico que el rigor mortis. Es una pregunta complicada, claro, porque entran ahí concepciones del mundo que yo creo que se enfrentan artificialmente, porque son complementarias. El acercarse al mundo, el conocimiento científico no es la única forma de conocimiento. Existe el conocimiento artístico, existe el conocimiento mítico, existe el conocimiento religioso incluso, ¿no? Entonces no son formas contrarias, sino que son de formas diferentes, punto, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces, como ahora mismo el conocimiento científico se sitúa como el paradigma del conocimiento humano, ¿no? y con razón, o sea, yo entiendo que la ciencia nos ha hecho situarnos donde estamos y tener una vida muy cómoda y haber progresado mucho, ¿no? Y entonces resulta que hay otros tipos o agentes de estos otros tipos de conocimiento, el conocimiento mítico, el conocimiento religioso, incluso a veces el conocimiento artístico, que se abogan o utilizan los paradigmas de la ciencia, y entonces es cuando fallan. Cuando a mí no me importa, o sea, no tengo nada en contra del conocimiento religioso, del conocimiento mítico, pero cuando me lo tratan de vestir de ciencia, ahí digo, no, porque estás yendo a otro campo. Entonces la religión, el mito tienen su lugar para explicar el mundo y para acercarse al mundo, que no es el lugar de la ciencia. Así como el lugar de la ciencia no es el lugar de las religiones ni de la tradición oral, ¿no? que nos ha contribuido a explicar el mundo desde hace tanto tiempo. Entonces, yo creo que lo único que podemos hacer es compartir, digamos, nuestra ignorancia unos y otros, y a partir de esa debilidad construir comunidad. Cuando la evidencia científica te da una pauta de comportamiento, es que no cabe cuestionamiento ante eso. O sea, otra cosa es que no hubiera evidencia científica, otra cosa es que los estudios estuvieran manipulados por intereses, que hay como esta teoría de conspiración muchas veces, ¿no? Pero cuando las evidencias científicas apuntan todas en un mismo camino, bueno, es una irresponsabilidad no seguirlo. Cuéntanos, ¿hay matemáticas detrás de las ideas también? Así en concreto, ¿no? Así en concreto, de las ideas en concreto. Sí, hombre, ya digamos, filosóficamente desde Platón, él identificaba las matemáticas como un medio de transmisión de las ideas fundamental, ¿no? Quizá dentro de su filosofía, que él ponía el mundo de las ideas como el paradigma del conocimiento del ser, del bien, al que no podemos acercarnos del todo, pero sí podemos acercarnos al mundo de las matemáticas, y de hecho él en su sistema de educación para los gobernantes ponía las matemáticas en el centro. Estudiaban como 10 años de matemáticas o más los estudiantes de la academia que él proponía, ¿no? Entonces, claro que hay ideas matemáticas. Hay una cuestión que es muy difícil de resolver, es sobre si las ideas matemáticas son necesarias, ¿no? Si realmente nosotros las ponemos o pertenecen a la realidad en sí. Entonces, eso es un tema que yo invito a leer sobre él, a reflexionar sobre él y a no tener como una idea demasiado fija, ¿no? Sobre eso. Entonces, sí que es verdad que nosotros, creo que nuestra única forma humana de entender la naturaleza es por medio de las matemáticas. Que eso quiera decir que es inmanente a la naturaleza es un pasito más, que yo no me atrevo a dar del todo, pero que me siento tentado a dar. Cuando vemos no solo ideas, sino relaciones entre las ideas sobre todo y entre los entes de la realidad que verifican estas propiedades matemáticas tan evidentes y tan estrictamente, uno dice, ostras, igual que las matemáticas sí son necesarias, ¿no? Sí son permanentes en la realidad. Así que yo no me siento tentado a dar ese paso del todo, pero animo a investigar sobre esto y a pensar sobre eso, porque es un tema muy interesante. Si realmente nuestra única forma de ser humanos es ser matemáticos. Pues muchísimas gracias por esta agradable conversación y esperamos verte muy pronto. Muy bien, muchas gracias a vosotros.